En un rincón olvidado de la historia donde el cielo parecía hablar y el silencio pesaba más que las palabras, ocurrió algo que aún hoy sigue estremeciendo a quienes se atreven a escucharlo. Una historia que no nació en un palacio, sino en el corazón de un hombre justo. Un hombre llamado Job. Su nombre ha atravesado siglos, idiomas y culturas. Pero lo que vivió no fue un simple relato piadoso. Fue un terremoto existencial, una prueba que puso en duda lo que muchos dan por sentado, la justicia divina. Si Dios es bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué el dolor no respeta la fe ni la bondad? Y más aún, ¿por qué a veces Dios parece guardar silencio cuando más necesitamos una respuesta? En esta historia no solo conocerás a Job, también escucharás las preguntas que Dios mismo le lanzó. Palabras que atraviesan el tiempo como un eco que aún nos sacude. Conocerás a Leviatán, una criatura que es más que un monstruo bíblico. Es un símbolo de algo mucho más profundo. Algo que tiene que ver contigo, aunque no lo imagines. Permanece hasta el final, porque lo que descubrirás no solo te dará respuestas, también despertará preguntas que podrían cambiar la forma en que entiendes la vida, el dolor y a Dios. Este es el viaje de un hombre que se atrevió a cuestionar al cielo. Este es el inicio de la historia de Job. Antes de que el mundo de Job se derrumbara, hubo un tiempo de abundancia y de paz. Job no era un hombre cualquiera. Era conocido como el más justo de su generación, no por su riqueza, sino por su corazón. Vivía en Uz, una tierra fértil, rodeada de colinas y extensos campos. Tenía una familia numerosa, era respetado por todos, y su nombre inspiraba confianza. Era dadivoso, justo, y veneraba a Dios. Nada parecía faltarle. Job no solo ofrecía sacrificios por sí mismo, también lo hacía por sus hijos, por si hubiesen pecado en su corazón. Decía, su fe no era una apariencia, era profunda, auténtica y constante. Muchos lo veían como un ejemplo perfecto, un hombre bendecido, alguien a quien, aparentemente, la vida había premiado por hacer las cosas bien. Pero lo que nadie imaginaba es que su historia estaba a punto de convertirse en una de las pruebas más extremas que se hayan contado. Y aquí surge la primera pregunta que debes hacerte. ¿Qué pasaría si todo lo que consideras seguro desapareciera en un instante? Lo que estaba por ocurrir no solo pondría a prueba a Job, sino también a la idea que tenemos de Dios mismo. Mientras Job disfrutaba de la calma en la tierra, algo ocurría en un plano que ningún ojo humano podía ver. En medio de un consejo celestial, donde las fuerzas espirituales se presentaban ante el Creador, una voz se alzó, y no era la de un ángel, era la del acusador. ¿Has visto a mi siervo Job?, preguntó Dios. No hay otro como él en la tierra, en íntegro, justo, y que me ame con tanta devoción. Y entonces, el acusador sonrió. ¿Adora Job a Dios sin motivo?, respondió. Lo has rodeado de bendiciones, le diste riquezas, familia y salud. Claro que es fiel, pero quítale todo eso, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Un silencio pesado pareció cubrir el cielo. Era el inicio de algo que cambiaría la historia para siempre. Dios no necesitaba demostrar nada, y sin embargo, aceptó el desafío, no para complacer al acusador, sino para revelar algo que aún hoy seguimos tratando de comprender. El destino de Job había sido puesto a prueba, y tú, que escuchas estas palabras, ¿qué pasaría si tu fe dependiera de algo más profundo que tus bendiciones? ¿Seguirías creyendo? Si todo desapareciera, la calma en la tierra estaba a punto de romperse, y Job no tenía idea de que su historia había comenzado a escribirse en los cielos. El amanecer parecía igual a cualquier otro, pero esa sería la última mañana de paz para Job. Primero llegó un mensajero, jadeando, con el rostro pálido. Los sabeos atacaron y robaron tu ganado, mataron a tus siervos. Solo yo escapé para contártelo antes de que terminara de hablar. Apareció otro, temblando. Fuego cayó del cielo y consumió tus ovejas. Luego un tercero, con la voz quebrada, tus camellos fueron saqueados y tus criados asesinados. Y finalmente, el golpe más cruel. Un último mensajero llegó con los ojos llenos de horror. Un viento poderoso vino del desierto y derribó la casa donde estaban tus hijos. Ninguno sobrevivió. En cuestión de instantes, el hombre más próspero y bendecido de la tierra se encontró rodeado de ruinas, silencio y muerte. Lo que muchos consideraban una vida perfecta se desvaneció como arena entre los dedos. Y sin embargo, Job no gritó contra Dios. Cayó al suelo, rasgó sus vestiduras y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Era el principio de un dolor tan profundo, que siglos después
seguiría estremeciendo a quienes lo escucharan. Como si la pérdida de todo no hubiese sido suficiente, la oscuridad aún tenía más que mostrar. Job comenzó a sentir un ardor insoportable sobre su piel. Llagas profundas y dolorosas cubrieron su cuerpo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El hombre que alguna vez fue respetado y admirado, ahora yacía en el polvo, rascándose con un trozo de cerámica, tratando inútilmente de calmar su dolor. Ni la riqueza, ni la reputación, ni su antigua fuerza podían sostenerlo ya. Lo habían despojado de todo, menos de su conciencia y su voz. En medio de las cenizas, incluso su esposa, quebrada por la desesperación, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios, y muere. Pero Job, débil, cubierto de heridas, pronunció palabras que atravesaron la historia. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno, y no también lo malo? Su fe temblaba, pero aún no se rompía. Quedó solo con su dolor, y con preguntas que aún no tenían respuesta. Y ahora, piensa un instante. ¿Qué pasaría si tu fe fuera despojada de toda comodidad? Si la vida te dejara solo con tus heridas y tu voz. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos muestra quiénes somos cuando todo lo demás desaparece. Durante 7 días y 7 noches, Job permaneció en silencio, sentado sobre ceniza, mientras el dolor se convertía en un huésped constante. Su nombre ya no evocaba respeto, sino compasión. Fue entonces cuando llegaron 3 hombres a Elifaz, Bildad y Zofar, sus amigos de antaño. Al verlo de lejos, apenas pudieron reconocerlo. Rompieron sus mantos, lloraron, y se sentaron junto a él en el suelo. Durante una semana no pronunciaron palabra alguna. El dolor de Job era tan inmenso que no existía consuelo posible. Pero cuando el silencio cedió, comenzaron a hablar, no con odio, sino con certezas que creían inquebrantables. Según ellos, nadie sufría sin motivo. Si Job había caído en desgracia, debía haber hecho algo para merecerlo. Esa era su lógica, la misma lógica que muchos, incluso hoy, siguen repitiendo. Elifaz habló primero. ¿Recuerdas cómo tú dabas consejos a otros? ¿Por qué ahora desfalleces? ¿Quién siendo inocente pereció? Luego Bildad, con firmeza. Si fueras justo, Dios no te habría abandonado. Y Zofar, sin piedad. Job, Dios te está dando menos de lo que mereces. No vinieron a comprender, vinieron a explicar, como si el sufrimiento se pudiera resolver con fórmula. Después de días de silencio y palabras que no aliviaban, Job abrió su boca y maldijo el día en que nació. No maldijo a Dios, pero maldijo su existencia. «Perezca el día en que nací», exclamó con voz temblorosa. ¿Por qué no morí al salir del vientre? Era la voz de un hombre quebrado, que no encontraba sentido en seguir respirando. Había pasado de la adoración silenciosa al grito desesperado. Job no negaba a Dios, pero ya no entendía su justicia. ¿Por qué da luz a quien sufre? Se preguntaba. ¿Por qué dejarme vivir si todo me ha sido arrebatado? A sus amigos no les gustó escuchar esas palabras. Ellos querían certezas, y Job les ofrecía caos. Querían un culpable, y Job solo tenía preguntas. Pero no eran preguntas vacías. Eran preguntas que brotaban de un alma que no buscaba respuestas fáciles, sino sentido. Este fue el inicio de una larga conversación entre un hombre que sangraba y un Dios que parecía guardar silencio. Job alzó la mirada al cielo. Ya no hablaba con sus amigos, ni consigo mismo. Hablaba con Dios, pero no era una oración tranquila. Era un grito cargado de angustia y desafío. ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo?, clamó. Aunque sea justo, no puedo levantar la cabeza. Si he pecado, muéstrame mi error. ¿Acaso te parece bien oprimirme mientras me consumes? Sus palabras no eran las de un incrédulo. Eran las de alguien que creía, pero no comprendía. Job no pedía riquezas de vuelta, pedía justicia, sentido, una explicación que le diera forma al caos. Comenzó a acusar a Dios de manejar el mundo con dureza, de no distinguir entre el justo y el malvado. Mira alrededor, decía, los malvados prosperan mientras los inocentes mueren. Si tú gobiernas el universo, ¿es así como lo administras? Lo que Job decía no era cómodo. No era piadoso en el sentido tradicional. Era humano, era real. Era la voz de quien sufre y se atreve a preguntar lo que otros callan. Así, el hombre cubierto de llagas se convirtió en algo más que un doliente. Se convirtió en un desafiante frente al trono del silencio. Los amigos de Job escucharon sus palabras y no soportaron lo que oían. Para ellos, Dios era justo, siempre justo. Y si alguien sufría, debía haber un motivo oculto. No podían imaginar un universo donde la bondad sufriera sin causa. Elifaz volvió a hablar, casi indignado,
¿Te atreves a poner en duda a Dios? Ningún hombre es puro delante de Él. Bildad dijo, si te portaste bien, Él te va a ayudar, pero si no, pues esto es lo que te toca. Zofar, con firmeza, tu maldad es mucho más grande de lo que dices. Querían defender a Dios, pero en el proceso, aplastaban a Job. Para ellos, la fe se trataba de una fórmula sencilla: haz el bien, y te irá bien; haz el mal, y sufrirás. Pero lo que le ocurría a Job no encajaba en sus esquemas. Cuanto más hablaban, más solo se sentía Job. No solo había perdido todo, también estaba siendo juzgado por quienes alguna vez lo admiraron. Era como si su dolor necesitara una explicación, y si no la tenía, entonces la culpa debía ser suya. Las palabras de los hombres, cuando no comprenden el sufrimiento, pueden ser tan crueles como la propia herida. Job ya no se contenía. Su voz había pasado del temblor al trueno. Quiero hablar con el Todopoderoso. Quiero discutir con Dios. No lo hacía desde el odio, sino desde la desesperación de quien no encuentra sentido en el sufrimiento. Comenzó a enumerar las injusticias que veía a su alrededor, a los malvados que prosperaban, los inocentes que caían, las lágrimas que parecían no importar. Dios no me escucha, decía. Si Él gobierna con justicia, ¿por qué me trata como enemigo? La fe de Job no se extinguía, pero ardía como una antorcha en medio de la tormenta. No quería un consuelo barato, quería respuestas. Quería mirar al cielo y entender. Quería que Dios hablara a sus amigos. No comprendían que a veces el silencio de Dios pesa más que cualquier golpe. Y Job, el hombre íntegro, se atrevió a exigir que el Creador diera la cara. Ni tú, que escuchas esta historia, ¿alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan contra un cielo cerrado? ¿Qué preguntas, pero nadie responde? Job representa esa voz que muchos llevan dentro y no se atreven a pronunciar. Él dijo en voz alta lo que millones han callado en silencio. En ese punto, la historia dejó de ser solo sobre dolor y comenzó a tocar el núcleo mismo de la fe. Durante todo este tiempo, hubo alguien más escuchando en silencio, un joven llamado Eliú, que no habló mientras los mayores discutían, pero su corazón hervía con cada palabra. Él no compartía ni la rigidez de los amigos de Job, ni la amargura que Job comenzaba a sentir. Finalmente, cuando todos callaron, Eliú habló. He esperado por respeto, pero no puedo quedarme en silencio. Ustedes no han logrado responderle a Job, y Job ha hablado sin entender. Eliú no buscaba culpar, pero tampoco aplaudir el desafío de Job. Su voz traía algo nuevo, a la idea de que el sufrimiento no siempre es castigo. A veces es un misterio que trasciende nuestra comprensión. Dios habla de muchas formas, dijo, aunque el hombre no lo perciba. A veces a través del dolor, no para destruirnos, sino para despertarnos. Dios es más grande de lo que alcanzamos a imaginar. En medio de un debate envenenado por certezas humanas, Eliú puso sobre la mesa algo diferente: la posibilidad de que ni Job ni sus amigos entendían del todo quién era Dios. Fue la primera vez que, en medio de las ruinas, se insinuó que la historia no terminaría en silencio, sino en revelación. Eliú no hablaba con la soberbia de los amigos de Job, ni con el desespero de un hombre herido. Su voz era firme, clara, como si en ella se preparara un eco más grande. Job, tú dices que Dios no responde, dijo, pero ¿quién eres tú para exigirle cuentas al Creador del universo? Dios es poderoso, continuó, pero no desprecia a nadie. Su justicia es perfecta, aunque nuestros ojos no la comprendan. Él no debe explicaciones, y sin embargo, siempre actúa con propósito. Sus palabras no eran un juicio, eran un recordatorio. Eliú pintaba a un Dios más vasto que la mente humana, un Dios que no cabe en fórmulas ni en explicaciones fáciles. Mira las nubes, Job. Mira los relámpagos, la lluvia que cae sobre buenos y malos. Todo responde a un orden que tú no ves. ¿De verdad crees que puedes medir al infinito con tu dolor? Mientras hablaba, algo comenzaba a cambiar. El aire se cargaba. En el cielo se oscurecía, como si las palabras de Eliú no fueran el final, sino la antesala de una voz mucho más poderosa. De pronto, el cielo dejó de ser un espectador. Un rugido atravesó la tierra, y la tormenta se levantó, como si el universo mismo despertara. Y desde el torbellino, habló Dios. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Job, que había llenado el aire con preguntas, quedó mudo. La voz que ahora escuchaba no era humana. Era la voz que había llamado a la existencia, a la luz, al mar y a las estrellas. La voz que no se explica, sino que revela. Prepárate como un hombre, dijo Dios, y yo te preguntaré,
y tú me responderás. Y comenzaron las preguntas, preguntas que no buscaban humillar, sino abrir los ojos. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién encerró el mar con puertas cuando se desbordaba saliendo del vientre? ¿Has mandado tú a la mañana? ¿Has caminado en las profundidades del abismo? No había acusaciones, solo preguntas que recordaban a Job algo que había olvidado en su dolor, que él no era el centro del universo y que el misterio de Dios es infinitamente más vasto de lo que una mente humana puede comprender. El silencio que Job tanto había cuestionado finalmente se había roto, y lo que escuchaba no eran respuestas directas, sino un despliegue de poder y sabiduría imposibles de abarcar. La voz no se detuvo. Como una tormenta que avanza sin que nadie pueda contenerla, Dios siguió preguntando, no para destruir a Job, sino para abrir sus ojos. ¿Has penetrado tú las fuentes del mar? ¿Has visto las puertas de la muerte? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatar las ligaduras de Orión? ¿Sabes tú las leyes de los cielos? Cada pregunta era como un rayo que iluminaba la vastedad del universo frente a la limitada mirada de un hombre herido. Dios no estaba explicando su plan, estaba mostrando que su plan existe. Aunque Job no lo entienda, ¿das tú al caballo su fuerza? ¿Le das alas al halcón para que remonte en el aire? ¿Sabes cómo alimenta la tierra a sus criaturas cuando tú no estás? El dolor de Job era real, pero frente a esa voz, comprendía que el universo no gira alrededor de su tragedia. Hay un orden mayor, hay algo que escapa a toda lógica humana. Por primera vez, Job no tenía preguntas, solo asombro. No había respuestas concretas, había algo más poderoso. Dios cambió el ritmo de sus palabras. Ya no hablaba de estrellas ni de mares, ahora hablaba de criaturas que Job ni siquiera podía imaginar dominar. Mira a Behemoth, dijo, lo hice como a ti. Y sin embargo, su fuerza desafía cualquier espada. Era un símbolo de la fuerza incontrolable de la creación. Un recordatorio de que existen poderes que el ser humano no puede someter. Pero no se detuvo allí. Y ahora, observa a Leviatán. A la voz de Dios se hizo aún más profunda. ¿Puedes tú pescar a Leviatán con un anzuelo? ¿Domarlo como si fuera un ave? Si intentas enfrentarlo, no lo olvidarás jamás. Leviatán, criatura envuelta en fuego y sombra. Símbolo del caos, de lo indomable, de las fuerzas que escapan a todo control humano. No era solo un monstruo, era una metáfora viva del misterio que habita en el mundo. Con estas imágenes, Dios no buscaba asustar a Job. Le estaba mostrando que hay realidades que ningún hombre puede gobernar, que hay fuerzas que solo él comprende, que la existencia no se sostiene sobre fórmulas simples, sino sobre un poder infinito que trasciende la lógica. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿qué haces cuando te enfrentas a algo que no puedes controlar? Cuando el caos se alza como un leviatán frente a ti. Job lo comprendió. No todo en el universo puede ser explicado, pero todo está bajo una autoridad que lo supera. En el rostro invisible de ese monstruo, Dios le estaba revelando a Job que su sufrimiento, por más oscuro que fuese, no era prueba de abandono, sino parte de una realidad que va mucho más allá de lo que puede ver. Las palabras de Job no eran de derrota, eran de revelación. Él, que había gritado al cielo pidiendo respuestas, ahora hablaba en voz baja, con lágrimas que no nacían de la rabia, sino de un profundo reconocimiento. De oídas te conocía, dijo, mas ahora mis ojos te ven. No fue un milagro el que cambió su corazón. Fue la presencia, fue comprender que, aunque no entendía cada paso del camino, el Dios que lo había creado, seguía allí, soberano, inmenso, real. Job no recibió respuestas sobre por qué perdió a sus hijos, ni por qué enfermó, ni por qué fue quebrado. Pero, al ver la grandeza de Dios, comprendió que no necesitaba tener todas las explicaciones para confiar. Por tanto, continuó, me arrepiento en polvo y ceniza. No era una confesión de culpa, era una rendición interior, un reconocimiento de que hay misterios que no se explican, solo se abrazan. El hombre que se sintió abandonado, en ese momento, descubrió que nunca había estado solo. Mientras Job permanecía en silencio, con el corazón rendido, Dios volvió su atención a los que lo habían rodeado en medio de su desgracia. Elifaz, Bildad y Sofar, eran aquellos que habían hablado con aparente sabiduría, pero sin entender el corazón de lo que estaba sucediendo. Mi ira se ha encendido contra ustedes, dijo Dios, porque no han hablado de mí con la verdad, como mi siervo Job. Ellos, que creían defender a Dios, habían reducido su misterio a fórmulas humanas, habían hablado con certeza, pero sin escuchar. Habían juzgado a un hombre que no comprendían, como si conocieran el plan eterno. Y entonces, Dios les ordenó,
Tomen ofrendas y vayan a mi siervo Job. Él orará por ustedes, y yo los perdonaré. El hombre que fue acusado se convirtió en el que intercedería por sus acusadores. Job, el herido, el quebrado, el que gritó al cielo, ahora era el instrumento de perdón. Lo que comenzó como una historia de pérdida se estaba transformando en una historia de gracia. Job podría haberlos rechazado, podría haberles recordado cada palabra dura, cada juicio injusto, cada frase que hundió aún más su dolor. Aún así, no lo hizo. Su encuentro con Dios lo había cambiado profundamente. Tomó las ofrendas que le llevaron y oró por ellos, no desde el resentimiento, sino desde la compasión. El hombre que había gritado al cielo ahora hablaba en favor de quienes no lo comprendieron. La fe de Job no se manifestó cuando lo tenía todo, sino ahora, cuando no tenía nada que ganar. Su oración fue escuchada y Dios aceptó su intercesión. Los que antes hablaron con soberbia, ahora fueron cubiertos por la gracia que brotó de un corazón quebrantado, pero vivo. Este fue el verdadero triunfo de Job. No solo resistir el dolor, sino elegir el perdón. Porque a veces, la mayor victoria no está en entenderlo todo, sino en amar cuando tienes todo el derecho de guardar silencio. Y fue entonces cuando el viento cambió, no con un milagro espectacular, sino con la silenciosa fuerza de un Dios que nunca dejó de estar presente. Después de orar por sus amigos, la historia de Job dio un giro que nadie habría imaginado. Dios restauró su vida, no como un premio por haber resistido, sino como parte de un plan que iba más allá de su comprensión. Le dio el doble de lo que había perdido. Nuevos rebaños, nueva prosperidad, una familia que llenó su hogar de risa y esperanza. Su final no borró el dolor, pero le dio un nuevo significado. Job vivió muchos años más, no como un hombre que obtuvo todas las respuestas, sino como alguien que había visto a Dios. Y tú, que estás escuchando esta historia, piensa en esto. ¿Cuántas veces creíste que el silencio de Dios significaba abandono, cuando en realidad era preparación? ¿Cuántas veces buscaste respuestas, cuando lo que necesitabas era una revelación? La historia de Job no es una fábula de sufrimiento, es un retrato del alma humana frente al misterio divino. Nos recuerda que, incluso en medio del caos, no todo está perdido. El dolor no tuvo la última palabra. La fe tampoco fue ingenua. Fue probada y permaneció. Job vivió rodeado de hijos, nietos y bendiciones incontables. Pero nunca olvidó. Las risas nuevas no borraron las lágrimas pasadas. Las cicatrices seguían allí, pero ya no dolían igual. Porque las cicatrices no son un signo de debilidad. Son pruebas de que sobreviviste, de que caminaste a través de la oscuridad y no fuiste vencido por ella cada amanecer que veía. Job recordaba que alguna vez dudó, gritó y cuestionó al Dios que ahora honraba con una fe más profunda que antes. Su historia no fue borrada, fue redimida. El hombre que había dicho Dios no administra bien el universo, ahora entendía que su visión había sido demasiado limitada para juzgar el plan eterno. Sus palabras pasadas no lo condenaron, lo llevaron a un encuentro más real con la verdad, porque solo quien atraviesa la tormenta puede entender de verdad la calma. La historia de Job es mucho más que un relato antiguo. Es una pregunta viva que aún resuena en cada rincón del mundo. Una pregunta que ha atravesado templos, hospitales, cementerios y noches de insomnio. Si Dios es bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Job no obtuvo una respuesta racional. Dios no le explicó la razón de su pérdida, ni le mostró el mapa completo del plan divino, pero sí le reveló algo más grande, que hay un orden que trasciende el dolor, un misterio que no es cruel, aunque a veces duela. El sufrimiento de Job no fue un castigo, fue una ventana abierta a una verdad más profunda, que la existencia no depende de entenderlo todo, sino de confiar en un propósito mayor. Y es que, a veces, la fe no brilla en los templos, sino en las ruinas. No canta en la claridad, sino en medio del silencio. Job fue la voz de millones que alguna vez dijeron: Dios, no entiendo. Y Dios, en lugar de darle un manual de respuestas, le mostró su rostro. Cuando Job pidió respuestas, Dios no le dio explicaciones, le dio preguntas. Preguntas tan inmensas que lo desbordaron. Preguntas que aún hoy estremecen a quien las escucha. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Quién puso sus medidas? Si lo sabes, ¿has mandado tú a la mañana desde tus días? ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? Cada pregunta era un espejo, un recordatorio de que la existencia no gira en torno al entendimiento humano, que el universo no es una máquina fría, sino un misterio vivo, vasto
y lleno de propósito. Y entre todas, brilló la del Leviatán. ¿Podrás tú sacar al Leviatán con un anzuelo? Dios no estaba hablando solo de un monstruo. Hablaba del caos, de todo aquello que escapa al control humano. Job comprendió que si no podía ni siquiera controlar la criatura más temible de la creación, ¿cómo podría pretender administrar los hilos invisibles del destino? A veces, la verdadera respuesta no llega en forma de explicación, sino de una perspectiva tan grande que reduce nuestras certezas a silencio reverente. El libro de Job no es una historia para los que buscan respuestas rápidas. Es una historia para los que han llorado en silencio, para los que alguna vez han sentido que Dios calla cuando más se le necesita. Dios no explicó el porqué del dolor. Mostró que, aun cuando no se entiende, Él sigue sosteniendo el universo. Cada pregunta divina no fue un reproche, fue un llamado a mirar más alto, más allá del dolor inmediato. El Leviatán no desapareció. La tormenta no fue borrada de la historia. Pero Job ya no las veía igual, porque cuando uno ve a Dios, la perspectiva cambia, aunque las circunstancias sigan siendo las mismas. La fe no siempre se trata de entenderlo todo, sino de abrazar lo que no podemos controlar, sabiendo que hay un orden que trasciende la oscuridad. Y así, la historia de un hombre roto se convirtió en un eco eterno que atraviesa siglos y corazones. Un testimonio de que el misterio no es enemigo de la fe, es su raíz más profunda. Job nunca obtuvo todas las respuestas, pero obtuvo algo infinitamente más valioso: la presencia de Dios. Y cuando la presencia irrumpe, incluso el dolor más oscuro encuentra un nuevo sentido. La historia de Job no es un cuento lejano, es la voz de cada ser humano que alguna vez gritó al cielo en medio de la tormenta. Es la confesión de todos los que alguna vez dijeron: Dios, no entiendo, pero aquí estoy. Nos recuerda que la fe no es una fórmula matemática, sino un acto de confianza frente al misterio. Que el silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es el eco de algo demasiado grande para ser explicado. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué harás cuando el Leviatán se cruce en tu camino? ¿Seguirás buscando explicaciones o abrirás tus ojos a la revelación? Si esta historia te tocó, si alguna vez has sentido esa misma pregunta arder en tu pecho, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte las próximas historias y déjanos un comentario. ¿Qué fue lo que más te impactó del viaje de Job? Porque esta no es solo la historia de un hombre y su dolor, es la historia de todos nosotros, enfrentando el misterio con el corazón temblando y con la esperanza de que, incluso en la oscuridad, Dios sigue siendo Dios.